Pues ya estamos aquí de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada y también con nuestro invitado, el doctor Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez, director del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. Y nos quedamos con una pregunta de suma importancia, ¿verdad, doctor? Bueno, lo que pasa es que hay publicaciones científicas, las hemos dado a conocer aquí, doctor Cuevas, acerca de estudios con el maíz de Monsanto, que en Europa se prohibió su comercialización, se prohibió la siembra, porque un grupo de investigadores del doctor Seralini en Francia se lo dieron usando la metodología experimental de Monsanto en ratas, se lo dieron a un grupo de animalitos y desarrollaron tumores cancerosos. Y tumores cancerosos de mama, deficiencias en los riñones, en el hígado. Y con esas investigaciones, la Comunidad Económica Europea dijo, en Europa no se consume maíz transgénico de Monsanto, ni se cultiva, incluso ni siquiera comprarían miel si las abejas recogieran polen de cultivos transgénicos. A ese nivel Europa ha decidido protegerse del maíz transgénico de Monsanto. Pero en México el jefe de asesores del presidente Peña Nieto, el doctor Francisco Bolívar Zapata, está promoviendo la autorización de cultivos de maíz transgénico de Monsanto en México. Y en estos días hemos sabido que un juez ha levantado la prohibición abriendo la puerta al cultivo de maíz transgénico. Entonces, aprovechando que estamos en Chapingo, la cuna de la agronomía en América Latina, y estamos aquí con el director del Departamento de Fitotecnia, con el doctor Cuevas, pues a mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre estos cultivos, no de los transgénicos buenos, sino específicamente del maíz transgénico de Monsanto. Bueno, yo creo que es conveniente recordar que hace ya aproximadamente 18 años, cuando esta iniciativa de dar acceso al cultivo de transgénicos de maíz en México, fuimos convocados en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad por el doctor Sarucán, el doctor Jorge Soberón Mainero, quien hasta entonces era la autoridad de esa instancia. Estuvo presente el doctor Gonzalo Hafter, Arturo Gómez Pompa y otros muy destacados investigadores. Y concretamente sobre maíz, se dejó escuchar todavía la voz del que quizá sea la persona que dedicó más tiempo de su vida profesional a esta especie, que fue el doctor Fidel Márquez Sánchez. La opinión de ellos, con la que nosotros coincidimos, era en aquella época, y creo que sigue siendo válida hasta la actualidad, es que necesitamos más datos experimentales, más información cuantitativa para entender las ventajas y las desventajas de los maíces transgénicos. De hecho, la propuesta fue que se utilizara una de las muchas islas que tiene nuestro país para que de manera controlada se obtuviera esa información de tipo científico. Sin embargo, pues nunca hubo eco, como sucede en este país, ya en las instancias políticas. El caso se abandonó, ahora vuelve a cobrar importancia. Y en lo personal considero que no hay evidencias concretas, cuantitativas, de que los maíces transgénicos de Monsanto superen a nuestras razas de maíz, las cuales son resultado de una selección paciente, inteligente, milenaria. A ver, doctor, disculpe que lo interrumpe. A mí me gustaría aclarar, porque lo que usted está diciendo es muy importante, y es importante que el público tenga claro de qué se trata. Lo que acaba de decir el doctor Jesús Cuevas es que los rendimientos de toneladas por hectárea entre los maíces transgénicos de Monsanto y los rendimientos de los maíces criollos de México no se nota una ventaja productiva.
¿Entendemos bien? Así es. Además, habría que considerar que normalmente nuestros campesinos tradicionales, que tienen una sabiduría enorme y que siempre debemos de tomar en consideración, pues de los que yo conozco y trabajo desde hace mucho tiempo con los totonacos, con los nahuas, con los mayas, con los mixtecos, entre otros, ellos no acostumbran sembrar en sus parcelas únicamente maíz. Ellos siempre hablan de la milpa como un conjunto de especies vinculadas a la satisfacción de muchas necesidades, no solo de alimento, por ejemplo, también de leña o de medicinas, etcétera. Entonces, creo que esto es muy importante porque hay evidencias científicas muy sólidas que demuestran que ecológicamente es mucho más sustentable la asociación de los agroecosistemas tradicionales que involucran maíz, pero no solo maíz, en relación con la alta productividad de un maíz híbrido transgénico bajo monocultivo, o sea que solo se siembra en cientos, en miles o en millones de hectáreas una sola especie de un solo híbrido. Ecológicamente hay un riesgo y ahora pues hay evidencias también científicas que pues señalan los altos riesgos en la salud humana y de otros animales al consumir ese tipo de transgénicos. Entonces, en otras palabras, si usted tuviera la autoridad para decidir si se siembra o no maíz transgénico de Monsanto en México, ¿cuál sería su veredicto? Pues yo diría que no, no solo por los riesgos que implica ese tipo de genotipos de materiales, sino por los criterios agronómicos con los cuales se reproducen. Es decir, hay un riesgo por propiciar enfermedades, pero también hay riesgos ecológicos por el desequilibrio, por la falta de eso que acá le llamamos resiliencia. La resiliencia es como si fuera una liga y esa liga la podemos estirar hasta cierto punto. Cuando rebasamos ese límite, la liga se rompe. Pues con la naturaleza pasa algo similar. Si seguimos alterándola cada vez más, forzando su productividad sin tomar en cuenta su equilibrio, por ejemplo, con estos monocultivos involucrados en enormes superficies, no solo el maíz, la soya transgénica está devastando la Amazonía en Brasil y en otros lugares. Sí, son productos altamente competitivos, altamente productivos, pero carecen de sustentabilidad ecológica y cultural. Hay algunos trabajos que hacen referencia a maíz transgénico, a soya transgénica en Sudamérica, en donde los jóvenes indígenas que antes, por ejemplo, podían hacer su choza, su casa, colgar su hamaca de 2 árboles, algunos de ellos se han suicidado, porque hoy lo único que se observa ahí son millones y millones de hectáreas de soya transgénica. Y bueno, pues con todo esto que estamos platicando con el doctor Jesús Cuevas Sánchez, director de Fitotecnia, obviamente dentro de las universidades de educación agrícola superior, la posición que percibimos es de que no se debe de autorizar el cultivo de maíces transgénicos, no solo por los riesgos a la salud, la falta de sustentabilidad, sino además porque ni siquiera tiene más rendimientos que los maíces criollos, sino que además también usted nos ha comentado que como el maíz se reproduce a través del viento, el polen vuela a través del viento. A mí me gustaría que nos comentara sobre si es riesgoso o no sembrar en territorio nacional maíz transgénico de Monsanto y si hay riesgo o no de que se contaminen los maíces criollos. Por supuesto que hay riesgo. A las plantas cuya polinización es favorecida por el viento o por los insectos,
Técnicamente les llamamos alógamas. El maíz es una de estas. Hay otras que restringen su polinización a la misma planta, como el frijol común, Phaseolus vulgaris, y esas son autógamas. Entonces, los maíces transgénicos tienen un doble riesgo en ese sentido. Por un lado, el polen con el viento, con los insectos, puede alcanzar una milpa en donde estén razas de maíz, esos llamados criollos, y contaminarlos. Ese ya sería un grave problema, porque nuestras razas de maíz, que ahora son 69, pues irían perdiendo los atributos, las características para las cuales fueron seleccionadas durante mucho tiempo. Ese es un riesgo, pero el otro es jurídico. Hay evidencias de que en muchos casos hay demandas de parte de Monsanto porque supuestamente esos campesinos utilizaron su germoplasma, pero no es así. Es debido al tipo de polinización que tiene esta especie que se puede también llegar a incurrir en riesgos de tipo legal. Muy bien, doctor, pues nos están haciendo señales, licenciada. Pues sí, es que son puros daños, ¿verdad, doctor? Nada más Pues son sí. los beneficios de una empresa a costa del beneficio, como nos explica el doctor, del planeta, de las personas, de los animales, del ecosistema. Todo está en contra en realidad, pero bueno. Ahora, pues ya nos tenemos que ir, así que No redes quiero. sociales. Pues sí. ¿Tiene redes sociales, doctor? ¿Qué? ¿Twitter, Facebook? ¿Qué tiene usted? Facebook En Facebook, ¿cómo se llama en Facebook? es fitotecnia. Ah, ya es el Facebook del departamento. El Facebook del departamento. Ah, ya, fitotecnia en Facebook. Así es. ¿Y en Twitter? No tengo. No, Twitter El no. suyo, doctor. Bueno, pues yo sí tengo Twitter, es Herbolaria Eric. En Facebook me llamo Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Y bueno, pues aquí Pues tenemos sí. que despedir el programa. Si quiere ver alguna repetición de este programa, acuérdese www.greentv.com.mx o cualquier otro programa cualquier otro programa del canal. Y bueno, pues los dejamos como siempre con Green TV, la televisión viva. Hasta pronto.